Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. Muy buenas noches, estamos otra vez esta semana en nuestro programa y hoy estamos con otros dos invitados con los que vamos a hablar más o menos de lo mismo que hablamos la semana pasada, pero para tener una visión tal vez un poco diferente de lo que veíamos y ver cuáles son los comentarios en esta economía también de esta semana. Se fueron sucediendo cosas bastante llamativas que creo que también suman para el análisis y las conclusiones que se puedan sacar. Están con nosotros hoy César Barreto. César Barreto es ex ministro de Hacienda, fue ministro de Hacienda en la época de Nicanor Duarte Frutos y es también el economista jefe de la Fundación Desarrollo en Democracia. Bienvenido, César, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación, Manuel. Un placer. Y está también con nosotros Humberto Colmán. Humberto Colmán es actualmente viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda. Es el responsable, digamos, de gran parte de la política fiscal hoy en el Paraguay. Es un economista de creciente reputación en el Paraguay que hoy está manejando las cosas desde el sector público. Bienvenido, Humberto. Buenas gracias noches, por estar Manuel, con nosotros. Un gusto estar en tu programa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo todo bien, por suerte. Bueno, y queremos entrar ya a la conversación. Estamos viendo una economía complicada. Yo personalmente creo que Paraguay hace rato no recibe tantos shocks como ha recibido durante este último año, ¿verdad? Nos bajaron los precios de los commodities. Hay una concentración en el mercado de carne que está haciendo bajar el precio del ganado. Las devaluaciones de Argentina y de Brasil hicieron que se vayan los argentinos, se vayan los brasileros y también se vayan los paraguayos, ¿verdad? A comprar del otro lado porque todo era más barato. Nos viene una sequía, termina la sequía, nos viene una inundación. En este proceso también se da un cambio de gobierno que siempre genera una reacomodación importante en este tema. Esta es una breve síntesis de lo que estamos viendo. La gente está impactada, ¿verdad? Hay gente con pérdidas de ingresos, hay exceso de stocks en las empresas en general. ¿Cómo estás viendo, César, vos este tema en la actualidad? No creo que sea muy diferente de lo que están viendo todos. Obviamente que esos sucesivos choques que hemos recibido, tanto a nivel local como desde afuera, condicionan mucho lo que nos pueda pasar a cada uno de nosotros en nuestras propias actividades privadas, digamos, ¿verdad? O sea, menos ingresos en el sector agropecuario por montos importantes, $1.000 millones, un poco más, es mucho para la economía paraguaya. Y sumado a otros tantos de turistas que nos vinieron a comprar, obviamente que condiciona. Yo creo que la solvencia macroeconómica nos ha permitido evitar una crisis profunda, digamos, ¿verdad? O sea, tiene sus impactos recesivos, todo esto que estamos recibiendo, pero creo que el extremo de que haya quiebras masivas de empresas o problemas en el sistema financiero o problemas en el Estado para cumplir sus compromisos son cosas que por lo menos lo podemos descartar, que creo que es una gran cosa respecto a años anteriores, en eventos anteriores que sí estábamos más débiles, pero todavía esa fortaleza nos permitieron por lo menos descartar los casos más extremos. Pero sí, las empresas están sufriendo caída en las ventas. Una cosa positiva que estamos observando es que las empresas no han despedido gente masivamente, no se nota una pérdida de empleo importante. No se han creado empleos, pero no se han perdido empleos que ya venían. Hay un aumento de desempleo por falta de creación de empleo, más que por despido. El desempleo aumentó más bien por la entrada de jóvenes al mercado laboral que no pudieron conseguir empleo rápidamente este año, ¿verdad? Porque obviamente la situación recesiva hace que las empresas no contraten, ¿verdad? Pero sí, las empresas están sufriendo y el gobierno ha tomado ciertas medidas en distintos momentos.
Creo que algunas de ellas han venido teniendo impacto positivo. Hay que ver cómo sigue en los próximos meses. Pero ahora recibimos este golpe adicional de la Argentina que de vuelta nubla un poco el horizonte cuando pensábamos que estábamos saliendo. Tuvimos el problema político, de la crisis política, que también vino en un momento en que pensábamos que estábamos saliendo. O sea, es un momento complicado que yo creo que tenemos que tener la cabeza muy fría para analizar bien y tratar de tomar las decisiones tanto en el sector público como en el sector privado para salir lo mejor parado posible de esta situación, ¿no? ¿Cómo se ven las cosas del sector público, Humberto? Y nos estamos ocupando del tema, Manuel. Efectivamente, estamos haciendo un seguimiento de los indicadores del desempeño también de las entidades públicas que pueden hacer la diferencia en este momento, particularmente con la obra pública. Sabemos que cerramos un primer semestre que ha sido, digamos que de menor crecimiento, de bajo crecimiento. Están por confirmarse los números del segundo trimestre, vamos a ver cómo sale eso. Definitivamente es una situación, como dijiste vos, que como mucho tiempo atrás no vemos una conjunción de eventos adversos de manera simultánea que tiene un impacto. Nosotros lo estamos sintiendo particularmente en la recaudación, que al mes de julio tiene un acumulado de 2% nada más de crecimiento nominal, lo cual es bajo para lo que esperábamos que ¿Cuáles este son los año. impuestos más afectados? Los impuestos más afectados, bueno, particularmente este bajón o este menor crecimiento, mejor dicho, tiene que ver con la recaudación aduanera y particularmente con el comercio. Eso impacta, por supuesto, aranceles, pero también una parte importante del IVA. Este mes de agosto prácticamente estamos cerrando de vuelta un agosto en aduana con variación negativa, probablemente. Y tributación sí muestra, digamos que un buen desempeño, ¿verdad? Particularmente impuestos a la renta, pero bueno, en general, digamos que en el agregado los impuestos siguen bastante de cerca lo que tiene que ver con la actividad económica y bueno, eso en el acumulado está bajo. Sin embargo, en julio habíamos visto un repunte interesante que aparentemente en agosto no va a ser igual, va a ser probablemente diferente. Pero hay otros indicadores que muestran una cierta, digamos que ciertos signos alentadores que estamos siguiendo también. Pero bueno, el equipo económico a comienzos de junio anunció un conjunto de acciones buscando justamente mantener la dinámica económica. También quitamos un decreto para racionalización de gastos corrientes de manera tal a reasignar esos recursos hacia programas que pueden tener un impacto. Bueno, ojalá que eso nosotros creemos que va a tener un impacto positivo. Tenemos la confianza de que se va a ejecutar plenamente lo que se comprometió y eso va a repercutir favorablemente en la economía. También en el contexto externo, lo de Argentina ustedes ya mencionaron, pero creo que el caso de Brasil quizás sea un poco más alentador, ¿verdad? Creo que en Brasil se están viendo algunas señales positivas. El indicador de actividad del segundo trimestre vino mejor de lo que se esperaba. Eso es positivo. La reforma de seguridad social ya tuvo una aprobación en una de las cámaras. Eso también es positivo. Hay un plan fiscal muy claro ahí de recuperar, digamos que digamos que el equilibrio fiscal y un plan de privatizaciones bastante ambicioso que ha sido muy bien recibido por el mercado. O sea que del lado de Brasil quizás tengamos un impulso positivo y recordemos que si uno mira la correlación del ciclo económico, Brasil termina siendo siempre más importante que Argentina, ¿verdad? Luego, ¿sabes qué? Mi visión sobre estos temas es una visión que como que las cartas ya están echadas este año, ¿verdad? Esto es lo que es, ¿verdad? Vamos a tener posiblemente un crecimiento cercano a cero o tal vez incluso negativo en algún momento dado. Y me preocupa otra cosa. Me preocupa que yo he escuchado en mucha gente, sector público y sector privado, de decir, pero sí vamos a rebotar. Vamos a rebotar. Es como que rebotar básicamente quiere decir concentrarse en que la caída fue por efecto de la sequía, un factor externo y que eso va a volver a subir el año que viene como si nada pasase. Sin embargo, yo acá es donde tengo mis incógnitas. ¿Por qué tengo mis incógnitas? Nosotros rebotamos efectivamente en el 2010, rebotamos efectivamente en el 2013. Yo recuerdo en el año 2012, yo estaba en el ministerio y ese era un año terrible. Fue un año terrible, una caída de 1.2 al valor de hoy, en aquel momento era de 2, ¿verdad? Fue el primer año que entramos en déficit porque se habían subido todos los salarios públicos, 38%.
estábamos en el horno. Teníamos que hacer política contracíclica y me acuerdo que Oviedo Mato no quería poner gente en el Banco Central, y como quería poner gente en el Banco Central, entonces yo le decía que no y nos quedábamos trancados ahí en ese tema y no nos aprobaba en aquel momento 300 millones de dólares de crédito, que era un número muy importante presupuestariamente para nosotros en ese momento. Pero la agricultura sale bien al año siguiente y todo florece, ¿verdad? Crecemos 13% en aquel momento, que ya fue una herencia para el gobierno de Carter, ¿verdad? Pero, en aquel momento, la soja a $450, vos hacías 3 toneladas, te costaba 500, 1.350 de facturación, 850 te sobraba. En 1.000 hectáreas, un productor de 1.000 hectáreas peleaba por ganar $1 millón. Hoy, ese mismo productor, exactamente el mismo productor, tiene una soja a $270. El tipo te factura $810 y hace 3 toneladas, le cuesta también 500, le quedan 310, pero tiene que pagar una cuenta de por lo menos $250. En promedio estoy hablando, ¿verdad? O sea, le está sobrando $60 por hectárea. El tipo que planta para ganar $1 millón gana para plantar, para ganar $60.000. Y todos sabemos que, yo siempre le digo, la meteorología pues es más o menos la astrología moderna, ¿verdad? Uno sabe lo que va a pasar. Lo que puede decir es 50 y 50, ¿verdad? Si las cosas vienen bien, creo que vamos a tener un problema, pero no vamos a tener un gran derrame de actividad económica. El tema es que hoy vos empezás a mirar los números de un agricultor y el agricultor vos ves que menor tecnología parecería ser lo más eficiente para hacer hoy. O sea, no vayas a fertilizar. ¿Por qué? Ahorrate en el costo, bajar ese costo de 500, bajarlo a 300 o bajarlo a 350. Pero eso también genera mucho más volatilidad en el posible rendimiento futuro, ¿verdad? Este es el caso de la agricultura. El caso de la ganadería, estamos viendo, por ejemplo, que con los precios que tenemos hoy de ganado, hay muchos productores que dejaron de hacer feedlots. Al dejar productores de hacer feedlots, lo que hacen es demandan menos de mamante. Al demandar menos de mamante, el proveedor de desmamante le baja el precio y tiene que vender vacas para poder cubrir su compromiso, ¿verdad? Que tiene. Y se empieza a comer la cola, porque comerte vaca es... En el sector agrícola, en el sector comercial y en el sector industrial vemos que hay mucha gente, hubo mucho dumping de productos brasileños y argentinos por estos diferenciales de precios. A nivel comercial, se fueron los argentinos, se fueron los brasileños, la gente se quedó esto quedaba en mercadería. Hay sectores, qué sé yo, el sector gastronómico está muy afectado, ¿verdad? Hay sectores, yo siempre digo a la gente tomaba Stella Artois, que tomaba Stella Artois, ahora toma Pilsen, la que tomaba Pilsen, ahora toma Ouro Fino, y la que toma Ouro Fino toma Conti de contrabando, ¿verdad? Entonces, los perros van ajustando a su potencial baja de ingresos, van ajustando su... Entonces, ¿cómo ven ustedes el rebote para el año que viene? ¿Y cuáles son las condiciones para sostener un rebote? Porque creo que esto es lo importante para nosotros. Podemos mostrar tal vez el gráfico del índice mensual de actividad económica. Estamos en estos valores, esto es casi un proxy del PIB. Entonces estamos en valores negativos hoy, ¿verdad? Que posiblemente la economía no tenga la fuerza para poder recuperarla en los meses que faltan, ¿verdad? En los 6 meses que faltan en este gráfico, básicamente. Y esa es una situación, obviamente, que compromete los números. Ahí lo que yo diría, Manuel, es que es importante diferenciar los choques de oferta que afectaron a la producción, sobre el cual nosotros no tenemos ningún margen de acción, ¿verdad? Que justamente este indicador incorpora el impacto estimado que hace el Banco Central mensual en el caso del PIB agrícola, ¿verdad? Y ahí, bueno, si uno quita eso... Tenemos también el de PIB agrícola, ¿verdad? Si uno mira el IMAEF sin agricultura y binacional, en realidad en el último mes ya fue positivo el interanual, ¿verdad? Sí. Al igual que hay algunos indicadores que muestran que puede ser que estemos encontrando un punto de inflexión, como el caso de las ventas de supermercados, ¿verdad? Que también en junio
fue ya en el interanual positivo. Y otros indicadores por el lado de importación que empiezan Claro, después vino, en después volumen. vino el juicio político localmente Claro, y vino, hay que ver agosto cómo sale, ¿verdad? ¿verdad? Y vino la devaluación argentina también importante, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo? Y no quiero todavía ver las soluciones desde el lado del Estado. Me parece que tenemos que ver primero la parte de análisis de la problemática. A ver, Manuel, yo creo que el rebote no está garantizado absolutamente. Yo comparto contigo eso, ¿verdad? Uno obviamente que extrapola respecto a periodos anteriores y la agricultura seguramente, si el clima viene bien, va a pegar un salto la producción agrícola seguro, digamos, ¿verdad? Si el clima viene bien, que también es un supuesto hasta ahora, ¿verdad? Pero supongamos que viene bien el clima, la producción agrícola, la soja llega, qué sé yo, a 10 millones de toneladas, ¿verdad? Va a pegar un salto la producción, crecimiento agrícola. Lo que no creo yo de que exista, comparto contigo eso, que exista el mismo poder que en los casos anteriores para que eso se traslade hacia una mayor inversión y un mayor consumo de los productores agropecuarios en general, ya como se observó en los casos anteriores. Por eso yo creo que mi evaluación hoy es de que esta recuperación de los otros sectores es más débil y va a seguir siendo más débil en el transcurso del próximo año también. No podemos esperar. Estamos hablando de comercio, industria. Estamos hablando de comercio e industria que están golpeados por el sector agrícola, por efecto derrame, digamos, pero está golpeado también por la Argentina, por el Brasil, por todo el contexto que estuvimos hablando. Por los ganaderos que tienen hoy ingresos menores porque el precio del ganado cayó. O sea, eso impacta en los sectores comerciales y de servicios en general, que normalmente son no transables, depende de los otros, digamos, ¿verdad? Yo estoy preocupado de que esa recuperación sea efectiva. Si ocurre, si hay alguno, va a ser débil. Yo comparto eso contigo, ¿verdad? De que va a haber algo, creo que va a ser un poco mejor que este año, pero va a ser débil. Y este último golpe de la Argentina viene definitivamente a machacar aún más ya. Yo creo que la Argentina el año que viene con seguridad va a estar en una recesión incluso más profunda que este año. Porque la inversión si hoy ya estaba parada, de aquí en adelante es un freno de mano, pero terrible en la Argentina, que claramente va a tener sus impactos colaterales hacia nosotros, adicionales a lo que ya ha tenido hasta ahora, ¿verdad? Tenemos que ir a un corte, pero después del corte quiero seguir hablando de esto, ¿verdad? Quiero ver el entorno externo, porque no es solamente Argentina, tenemos un mundo que está empezando a cambiar y cada vez se notan más indicadores vinculados a eso. Vamos al corte y seguimos con esta conversación después de esto. Seguimos con César Barreto y con Humberto Colmán, hablando un poco del tema económico. Y básicamente, la idea es pensar un poco qué es lo que estamos viendo a nivel internacional, no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional. Creo que hay problemas interesantes de mirarlos también en Estados Unidos, en Europa, en China. ¿Cómo nos van a afectar estas cosas, César? Y estos años que vienen estarán marcados por este enfrentamiento entre Estados Unidos y China, claramente. Ida y vuelta, pero pelea entre perros grandes que finalmente terminamos siendo afectados los perritos que estamos alrededor del mundo, ¿verdad? Briga de cachorro grande, dice el brasileño, ¿verdad? Exactamente. Y el comercio mundial se ha estancado ya hace unos años. Este año aparentemente va a haber una caída. Esas son las consecuencias, ¿no? El precio del Chicago de la soja ya no es una referencia para nosotros del momento en que hay un impuesto del 25% del puesto por el principal comprador del mundo. O sea, ese precio ya no es referencia. Hoy hay que buscar, no sé cómo se fijan los precios de la soja para el productor paraguayo hoy, ¿verdad? Se van regionalizando los precios seguramente. Pero las perspectivas en general no son buenas para la economía mundial. Desde el punto de vista de lo que sería actividad económica, crecimiento, comercio, que condiciona un poco en el mundo financiero, que al final parece que estas condiciones de tasa de interés baja van a estar por mucho más tiempo de lo que se había estimado inicialmente, que
en principio es algo positivo, digamos, para países que necesitan invertir y que nosotros estamos aprovechando de hecho estos años para hacer inversiones en infraestructura. Eso parece que va a continuar porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años están al 2%. No sé si alguna vez... Está más bajo que los bonos a 2 años, ¿verdad? Pues, sí. 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 No No, y los recuerdo bonos, yo- los bonos no- alemanes están, toda la curva es negativa. Negativa. Los bonos alemanes están Hasta negativos. 50 años, Sí. toda negativa. Increíble. Le tenés que pagar para que te agarre tu plata. El secretario del Tesoro de Estados Unidos está evaluando emitir bonos a 50 años, a 100 años para ver si pueden pagar tasas un poco mejores, ¿verdad? Pero ese contexto es positivo para países como nosotros que estamos usando capitales para poder invertir un poco más, ¿verdad? O sea, por el lado comercial pareciera ser que va a seguir muy complicado, que nos complican los precios de los commodities, nos complica también a nuestros vecinos que son nuestros principales compradores de otros productos que también van a verse afectados por esto y eso va a reducir su capacidad de crecimiento y su demanda de los productos que nosotros podamos vender. O sea, un mundo y una región complicada, eso es lo más claro que podemos decir. O sea, hoy nosotros dependemos de lo que nosotros podamos hacer acá y de la inventiva que tengamos para desarrollar nuevos sectores para seguir creciendo, ¿no? Le quiero sumar algo a lo que le estás diciendo, una crisis que nos afecta a nosotros. Un brote de fiebre porcina africana en el mayor Sí. productor de cerdos del mundo. Sí. Los extremos de los estudios están diciendo que esto puede poner en riesgo la extinción de la especie porcina. Esto leí en algún momento dado porque tiene casi 100% de mortandad en el porcino, ¿verdad? Y no hay ninguna barrera. El otro gran productor, por ejemplo, de Europa, ya aparecieron brotes en Eslovaquia. Sí. Se contagia hasta el jabalí, ¿verdad? Y los jabalíes no podés controlar. Esto va a significar una demanda de otras carnes que nosotros también necesitamos, ¿verdad? O que podríamos colocar. Hoy Brasil tiene habilitado, de 1.331 frigoríficos, tiene habilitado en China solamente 7. Y ya está exportando el 25% de su carne a través de esos 7 frigoríficos a China. China hoy paga $1.500 más caro que Rusia. O sea, estamos... La otra me decía un técnico agropecuario, decía, hay una fiesta en el mundo y ustedes están llaveados en el baño. Sí. En cierto mercado, digamos, pero un En el poco- mercado de carne Sí, era eso, complementando un poco lo que dice César, ¿verdad? Hay esto que vos mencionabas de los bonos, no es precisamente de los bonos de los países desarrollados, no es precisamente una muy buena noticia desde el punto de vista de la actividad a nivel mundial, ¿verdad? También el precio del oro vino subiendo, hay una demanda por lo que Está dice yendo el del cobre, ¿verdad? Safe Haven, que son los bonos del tesoro de todos los países en general, los desarrollados en particular, y vos mencionabas unos casos, inclusive países que tenían problemas fiscales tiempo atrás, hoy tienen unos bonos que tienen unos precios altísimos, unos rendimientos prácticamente en cero también, ¿verdad? De algunos países de Europa, ¿verdad? Esto significa que la gente está buscando refugio aparentemente ante algo que está viendo que probablemente va a terminar quizás en una recesión global, ¿verdad? El paquete de estímulos fiscales que anunció Alemania también que se está anticipando de una manera. Alemania es un país que tiene superávit fiscal, ¿verdad? Que tiene espacio para hacer un impulso fiscal, ¿verdad? Y quizás algo que dicen también algunos analistas es que Trump consiguió algo que probablemente muy pocos presidentes antes lo hayan conseguido, que todos los bancos centrales del mundo empiezan a bajar las tasas de interés, ¿verdad? Porque si uno mira las decisiones recientes de los bancos centrales, prácticamente todos bajaron tasas de interés, ¿verdad? Y eso también de alguna manera está buscando de parte de los inversionistas otro activo que generan retorno. Entonces tenemos esas señales. Por un lado, aparentemente hay una ventana de oportunidad a corto plazo para el financiamiento que podría beneficiarnos a nosotros, pero eso de alguna manera muestra también esa probabilidad de una recesión global que tenemos a la vuelta de la esquina quizás, ¿verdad? ¿Y qué rol va a jugar Argentina para nosotros? El generador, el motor de inestabilidad de la zona en este marco de cosas. Y positivos y negativos, ¿verdad? Como ha sido en los casos anteriores. Los negativos siempre están relacionados con este desalineamiento que siempre existe entre los precios internos en las ciudades fronterizas de Argentina y cuando hay cambios bruscos en el tipo de cambio que no se reflejan en el muy corto plazo en los precios, y eso hace que el contrabando sea la actividad preferida por nuestros compatriotas, digamos, se van a comprar porque es mucho más barato en las ciudades argentinas, ¿verdad? Eso seguramente está ocurriendo y va a ocurrir en los próximos meses
porque estos cambios del tipo de cambio en Argentina van a continuar. 54% de la población paraguaya vive a menos de 20 kilómetros de la Argentina, ¿verdad? Claro, y esa es la gran preocupación de los comerciantes nuestros acá, que su competencia principal está Del otro lado. Del otro lado, ¿verdad? Eso es uno, el otro las remesas van a caer, vienen luego cayendo este año, van a seguir cayendo más, ¿verdad? Eso le afecta a mucha gente, especialmente en el interior del país, que reciben esas remesas. Y sobre todo gente de menores Gente recursos. de menores recursos que están ahí entre el umbral de la pobreza, digamos, ¿verdad? Nos impacta positivamente. Creo que este cambio político que va habiendo de vuelta va a generar que los argentinos van a dejar de invertir en Argentina y van a buscar opciones. Yo creo que el Paraguay le ha dado señales a los argentinos de que somos responsables en algunas cosas, ¿verdad? Le damos cierta seguridad y la estabilidad macroeconómica es algo que le animó a invertir especialmente en los últimos años, y yo creo que este año paró eso también, ¿verdad? Los últimos 2 años ha sido poco. Puede ser que eso se reactive en los próximos años, que invierten mucho en inmuebles, en el sector inmobiliario, en la construcción, que ayudaron mucho. Puede ser Le que gustan eso los vuelva. ladrillos a Le los gustan los argentinos. ladrillos porque es la forma de cubrirse que tienen ellos, ¿verdad? Y después el turismo de compra, que ya cayó luego prácticamente hoy es un 20 o 25% de lo que era hace 3 años atrás el turismo de compra en Asunción y en Encarnación. O sea, eso va a continuar en eso, y puede ser que empeore incluso en los próximos meses. O sea, el impacto es importante y yo creo que nos va a restar capacidad de esto que estamos hablando, de este rebote. En mi escenario, hace 3 meses atrás, parte del rebote Claro. era que Argentina Se estabilice su tipo de cambio, y baje salga de un la poco su recesión. inflación, salga de la recesión. Exactamente. Entonces eso desaparece, ¿verdad? Ayuda el tema de Brasil, y yo creo que el único brote verde que estamos viendo que nos puede ayudar no solamente el año que viene, sino en los próximos, que efectivamente Brasil está haciendo las reformas que tiene que hacer, está generando más confianza. La actividad económica empezó a notar más señales más positivas. El Banco Central ha bajado las tasas de interés en Brasil también, tratando de incentivar más la demanda a través de menores costos de financiamiento. O sea, ellos tienen más margen hoy en la parte monetaria para hacer política expansiva. En la parte fiscal es tan complicada, pero en la parte monetaria creo que en un Están mercado con un tan grande. desempleo alto, con niveles de ingresos Así es. bajos en un porcentaje grande de población. Subió el desempleo, subió el subempleo. Totalmente, o sea, las consecuencias también de sus problemas anteriores que están tratando de corregir, pero ellos tienen margen en política monetaria para hacer política Inflación monetaria baja, expansiva. claro. Como Entonces nunca eso le da antes la tasa un estaba- instrumento tienen para poder por lo menos animar una recuperación, combinado con reformas fiscales, reforma previsional, reforma tributaria, todo eso que ellos necesitan hacer para recuperar la credibilidad en el Tienen largo acciones plazo. en miles de empresas públicas. Están por privatizar Van a muchas privatizar. empresas públicas. Creo que están haciendo cosas que dan algún ánimo, que no sé si el 2020 ya vamos a ver resultados concretos, pero en perspectiva, digamos, si nosotros estamos negociando un acuerdo automotriz, por ejemplo, con el Brasil, yo pondría gran parte de nuestras fichas de creación de empleo y desarrollo en tratar de llegar a ese acuerdo automotriz con ellos, ¿verdad? Pensando que se van a recuperar nuevamente y que somos competitivos efectivamente como para aumentar las exportaciones de autopartes de manera importante en los próximos años, ¿verdad? Yo solo quería decir que la tasa de interés de la política monetaria en Brasil creo que es la más baja que tenemos en mucho tiempo, era 6% nada más. Y va a bajar a 5 por ahí. Sí. O sea, récord histórico de lo que yo conozco en Sí. Brasil, por lo menos en tasa de interés. Y en el caso de Argentina, solo para complementar todo lo que muy bien ya explicó César y estoy totalmente de acuerdo, es que como nunca antes nosotros necesitamos mantener estos equilibrios macroeconómicos en el tema fiscal, en el tema monetario y financiero, porque puede haber eventualmente el año que viene alguna volatilidad. Este año todavía lo vamos a tener, inclusive con los recientes anuncios que hizo el nuevo ministro de Economía argentino. Hemos visto volatilidad en el mercado, va a seguir habiendo volatilidad cambiaria, va a seguir 4 habiendo. años parece que Sí, va a ser sí. eso. No parece que van Y a ser unos días más nomás. Y hay un efecto contagio. ahí Parece que se esto da. viene para quedarse. Hay un efecto contagio que se da, ¿verdad? Que se puede dar en mayor o menor medida. Por eso es importante mantener esos equilibrios fiscales y financieros de nuestro país, ¿verdad? Y en el tema de Brasil,
si bien este año hubo un recorte en la expectativa de crecimiento, el año que viene ya se esperaría un mayor crecimiento con todo esto que mencionaba César, los planes de privatización, un puerto muy importante, el correo, ¿verdad? Son empresas públicas muy grandes que ellos están poniendo ahí. Subiendo también el tipo de cambio en Brasil, ¿verdad? También. Igual creo que eso refleja un poco el fortalecimiento del dólar en general, ¿verdad? Exacto. Porque la evaluación del yuan para ellos es más relevante, eso le habrá impactado, ¿verdad? Sí. El dólar está Y menos también de- tiene que protegerse a Argentina. También ¿verdad? tiene que proteger. Además, a Argentina que le impacta también a ellos en el sector Sí. industrial, ¿verdad? Pero un tipo de cambio flexible sabemos que es un buen instrumento de protección ante este tipo de choques externos dentro de ciertos márgenes. Tampoco es un instrumento, si te sube el tipo de cambio como la Argentina, eso ya no es ni una protección, eso ya es un desastre. Hoy ¿verdad? Brasil, O sea, digamos dentro de que- ciertos rangos. Santi Hoy Peña Brasil- decía la semana Sí. pasada acá, decía que él veía que el tipo de cambio tenía que largarlo el Banco Central acá porque en realidad el objetivo tenía que seguir siendo la inflación y que no había que tenerle tanto miedo a dejar que se vaya el tipo de cambio porque cada vez que intervenía primero se gastan reservas y segundo se retira muchos guaraníes del mercado y eso desalienta en un momento que necesitamos circulante. ¿Cómo ven ustedes este tema? A ver, yo creo que considerando la naturaleza de los shocks que nosotros hemos recibido, hay que tener un poco de cuidado porque, voy a poner un ejemplo claro, si a vos te falta, cayeron los ingresos por exportaciones 1.000 millones, no sé cuánto es tu número, 1.300 millones de dólares este año por la menor precio y menor producción, ¿verdad? Sabemos que es transitorio, creo yo de que no es una política adecuada ante shock transitorio o permitida que se ajuste totalmente por tipo de cambio. Creo que hay que equilibrar un poco la cosa. Yo coincido en que hay que dejar el espacio para que el tipo de cambio absorba una parte de esos shocks, pero otra parte, lo más conveniente es que transitoriamente utilice las reservas para evitar que esto, porque el ajuste puede ser muy brusco. Y yo creo que un ajuste muy brusco va a ser muy recesivo, Manuel. Eso es lo que hay que tener en cuenta también. Un país que prácticamente importa todos los bienes de consumo y de capital también, ¿verdad? Una devaluación del 20% es extremadamente recesiva. O sea, la actividad comercial va a sufrir enormemente si ocurre eso. Entonces, hay que buscar siempre los equilibrios. Yo creo que el tipo de cambio flexible es un buen instrumento dentro de ciertos márgenes y tomando en consideración la estructura económica que tiene el país, ¿verdad? Creo que los deslizamientos que ha tenido han sido razonables, ha llegado a niveles de 6.200, creo que ahora están 6.300. Son niveles razonables. Estamos más o de menos ajuste, en 5% con alrededor de 7, 8 de exacto, Brasil. Exactamente. Más o menos por Argentina ahí. no hay ni que mirar más. ¿verdad? Argentina es otra historia. Otra ¿verdad? historia. La discusión de fondo, como dice César, finalmente es si las depreciaciones cambiarias son expansivas. Y eso tiene una lógica para una economía industrial, ¿verdad? Que tiene una capacidad productiva y que puede reaccionar rápido con ventajas competitivas, digamos, en precio a corto plazo. Nosotros no tenemos esa estructura productiva desarrollada. Nosotros tenemos Y sobre todo a nivel de exportación. sobre todo a nivel de exportación me refiero, ¿verdad? Con lo cual eso en realidad hoy quizás no sería una buena medida de permitir que el tipo de cambio se deprecie más aún considerando que en este segundo semestre estamos esperando que el sector comercial se recupere, que es lo que decía César justamente. Depreciar más el tipo de cambio probablemente desaliente ese comercio que tiene que ver con los bienes duraderos en particular, ¿verdad? Que esperamos que eso sea justamente uno de los efectos que empecemos a ver en los próximos meses, ¿verdad? Yo también vi, para mí, una cuestión es. Pero en esto nunca hay recetas mágicas. Vos sabés, No. Manuel, vos fuiste ministro. No, ¿verdad? lógico. Receta mágica no hay, ¿verdad? Uno trata más o menos de buscar lo que sea más razonable en función al entendimiento de la realidad y el respeto a la perspectiva del futuro, ¿verdad? Lo que yo vi es una curva de tasa medio rara en Paraguay, ¿verdad? Porque vi una curva de tasa donde vos veías que, si bien la tasa de corto plazo, que es la tasa de política monetaria, está bajando, lo que vemos es que el Banco Central ofreció más créditos, ofreció más letras en venta, digamos, en los plazos largos, sobre todo en el más largo de todos, que es 1 año y medio a 2 años más o menos. Y obviamente los bancos se posicionaron mucho en esa moneda. Esto también es una forma de retirar. Yo lo que veía era la necesidad tal vez de intervenir menos en ese mercado de dinero, tratar de darle más incentivos al sistema bancario para que el sistema bancario busque la forma de colocar ese dinero y genere un retorno. ¿Cómo ven esa parte ustedes? Yo comparto esa visión. Yo creo que especialmente desde que tenemos más claridad respecto a que la actividad económica está muy, muy resentida,
que es una cuestión de los últimos 3 o 4 meses. Creo que hay espacio para que el banco, y se refleja también en los precios, porque la inflación ha venido bastante baja, bastante más baja de lo que yo había proyectado a inicio de este año, ¿verdad? Para esta altura del año. Creo que tiene espacio para poder ayudar en este proceso de por lo menos dar señales del lado de las políticas públicas para buscando una reactivación de tener tasas de interés más bajas, ¿verdad? Bajó la tasa un día, efectivamente, creo que puede bajar incluso más. Yo he recomendado que sea más agresivo en esa parte, pero tiene que manejar la curva de tasas también, porque hoy las ofertas de crédito que hay hoy para empresas de primera línea a 4 años, Manuel, nunca habrás observado esto, porque está a niveles del 6,5, 7% en guaraníes, menos que en dólares, ¿verdad? En dólares está más caro el crédito hoy en Paraguay. Esa es la realidad, pero hay mucha liquidez, pero la demanda de crédito está baja. El sector agropecuario que está tratando de refinanciar los vencimientos que tiene, han pagado. Una cosa llamativa es que gran parte de los productores han pagado sus deudas, pero han pedido que se les dé de vuelta el crédito para mantener sus niveles de liquidez y poder producir de vuelta. Eso es lo que en general se observó en el sector agropecuario. Pero en el resto de los sectores, prácticamente todo el año la demanda fue muy baja. Las pymes están muy conservadoras, prácticamente han parado su demanda de crédito. El nivel de crédito está al mismo nivel que a fines del año pasado. O sea, hay espacio allí, pero creo que el factor expectativas para que ese mercado financiero, el mercado crediticio, apuntale una reactivación, requiere que las expectativas mejoren para que los empresarios se animen a tomar financiamiento para invertir nuevamente. Esa es la parte que está faltando. Yo voy a insistirte mucho en estos meses en este tema, porque creo que eso es lo que está faltando. Necesitamos que las expectativas empiecen a mejorar. Tener fe. Necesitamos tener fe, exactamente. Ese es el tema. Vamos a ir a otro corte y vamos a hablar de estos temas después del corte. Y seguimos con el programa de esta noche. Yo les quiero mostrar una encuesta que hizo la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que hizo básicamente sobre el tema de la crisis política que tuvimos. Vamos a ver, es corta, son 4 preguntas. Básicamente, la primera es desde que se inició la actual inestabilidad política, ¿qué pasaron con las ventas del negocio? 71% dice que disminuyeron. Hay un 16% que dice que permanecieron iguales. Y hay un 10% que dice que aumentaron. La siguiente pregunta. Si sus ventas cambiaron, ¿en qué proporción lo hicieron? Y acá hay números que a mí realmente me llaman la atención. Hay gente que dice que le cayeron más de 20%, un 36%, un tercio más o menos de lo que respondían. Hay un 19% que si sumamos al 36% alcanza más de la mitad, que dice que cayeron entre 10 y 20, y hay otro 17% que es el que dice que cayeron 10%. Ahí se suma el 71% que veíamos anteriormente. Hay un 10% que dice que crecieron, incluso hay gente que dice que creció más del 10%, incluso más del 20% en algunos casos. O sea, hay gente que por lo visto gana plata también con la inestabilidad política. La tercera pregunta dice, ¿cuánto tiempo usted cree que va a tardar en resolverse esta inestabilidad política a través de un proceso? Cualquiera sea el proceso, ¿verdad? 56% dice que esta resolución va a ser lenta, o sea que este no es un tema que se acabó, sino un tema que va a continuar. Esta es la creencia de mucha gente. Hay gente que no sabe, no puede responder a eso, hay gente que cree que va a ser rápido, o sea que no va a durar, pero más de la mitad también están en la tesitura de que esto va a durar mucho. Y la cuarta pregunta, la última, nos dice, ¿cómo afectaría su negocio si este proceso es lento o duradero? 86% dice que es negativo el impacto que se tiene, ¿verdad? Vemos, acá está el tema de expectativas que levantaba César justamente antes de irnos a la pausa. Si la gente cree que las cosas van a ir mal, le va a poner un freno de mano, ¿verdad? La pregunta es, Humberto, ¿cómo se hace para que la gente cambie la visión de su propio futuro y podamos impactar esas expectativas?
Desde el ámbito de la política pública económica estamos trabajando en tratar de dar justamente esa visión. Tenemos un plan de inversión pública bastante ambicioso, que no es solamente lo que tiene que ver con la obra pública tradicional del Ministerio de Obras Públicas, sino también hay otras obras que vienen desde otro ámbito de las empresas públicas. Por ejemplo, hay un paquete muy importante de inversiones que justamente hoy el Ministerio de Obras Públicas da a conocer parte de ese paquete. Y la idea es trabajar en ese sentido. Nosotros tenemos, digamos que, pilares de nuestra economía que son sólidos a nivel internacional. Esto que vos mostrabas generalmente se traduce en que los inversionistas, aquellas personas que tienen dinero invertido en el país, algunas veces retiran su dinero cuando ven que la cosa realmente va mal. Que es lo que le pasó a los bonos de Argentina. Nosotros no vimos eso en el caso de Paraguay. En el caso de Paraguay vimos que los bonos soberanos que cotizan en Wall Street tuvieron inclusive una mejora de precio en los bonos de más largo plazo. Sí, en el comportamiento de los bonos también, en general en el mundo. En ¿verdad? general, sí, efectivamente. Y los bonos más de corto plazo, de 10 años, estuvieron más bien muy estables, ¿verdad? No tuvieron un cambio significativo. Entonces creemos que tenemos que trabajar por ahí, inclusive también en el mercado local. Las recientes emisiones de bonos del Tesoro en el mercado local tuvieron muy buena demanda y también tuvimos una leve baja inclusive de la tasa efectiva de colocación. Creo que hay pilares que tenemos que mantener y trabajar en la expectativa, en lo que vos decías, justamente en los planes que tenemos hacia futuro y trabajar en esa expectativa que nosotros por lo menos tenemos confianza que va a haber un rebote el año que viene con lo que se mencionaba en el caso de la agricultura y fundamentalmente con el mantenimiento de lo que tiene que ver con los planes de inversión pública. ¿Vos cómo ves, César? Yo creo que nosotros somos un poco extremistas en nuestras expectativas todavía en Paraguay, ¿verdad? Cuando la cosa está mal, creemos que va a permanecer mal por siempre. Sí. Cuando está bien, es lo mismo, ¿verdad? Sí. Creemos que va a estar bien siempre. Yo creo en realidad que, y tal vez el precio de los bonos del Tesoro reflejen un poco más la realidad. Yo creo que una cosa importante es que nosotros manejamos bien la política económica, lo cual nos da cierta certeza de que por lo menos el entorno local de políticas públicas no va a ser un problema muy significativo, por lo menos de aquí a los próximos 3, 4, 5 años, ¿verdad? Que es una gran tranquilidad. Eso no lo tienen, por ejemplo, los argentinos, y los brasileños tampoco, ¿verdad? Los chilenos sí, los peruanos sí, o sea, los países más o menos similares a nosotros habrán tenido seguramente los precios de los bonos en esos niveles similares, ¿verdad? Lo otro es que nosotros, Manuel, me acuerdo que hemos trabajado mucho en explicarle a la gente en los últimos 10 o 15 años de que esta economía es una economía volátil y uno tiene que entender de que funciona de esa manera. Y hasta ahora sigue siendo porque el sector agropecuario y la energía y qué sé yo va a seguir siendo volátil y es importante en la generación de productos, digamos, en Paraguay, ¿verdad? Eso es una realidad. Entonces, si uno se proyecta hacia el futuro y va a encarar nuevos proyectos de inversión, y uno tiene que proyectarse en cuál es lo que es el potencial de crecimiento que tiene el país, ¿verdad? Y el potencial de crecimiento no ha cambiado mucho, yo creo. Creo que es más bajo que hace 5 años porque el fin del boom de los precios de la soja, qué sé yo, ha reducido nuestra capacidad de crecimiento. Hoy estamos dependiendo mucho más de la inversión pública en infraestructura y de la maquila relacionada con el Brasil. Esas son nuestras dos bases, digamos, nuestras dos bases de crecimiento de los próximos años. Y que nos podemos proyectar a un ritmo 3,5, máximo 4% de aquí a los próximos años. Podemos proyectarnos a esa tasa de crecimiento. Esta caída de este año nos refleja lo que va a ser de aquí a 1, 2 o 3 años, digamos, ¿verdad? A no ser que nos desordenemos totalmente como resultado de esto. Entonces, voy a un poco a lo que Humberto estaba diciendo, que creo que es lo correcto. En un escenario como este, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es ser muy prudente en la forma que manejamos la respuesta de políticas públicas para, obviamente, tratar de apuntalar en esta cuestión de que como que el Estado le ayuda un poco cuando el sector privado está muy complicado, pero sin perder los equilibrios básicos macroeconómicos y las reglas que nos han permitido nosotros poder ir ganando esta confianza, tanto localmente como a nivel internacional, ¿verdad? Si hacemos bien eso y todos estamos de acuerdo en esto, creo que vamos a salir
Vamos a salir de esta y de los otros problemas que seguro que vamos a tener en los próximos años también, porque esto se va a repetir seguramente en algún momento. No, entonces así nomás luego es, ¿verdad? Así nomás luego es, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la economía? Iba a fluctuar, decía un premio Nobel, ¿verdad? Eso es lo que va a Pero pasar. yo soy optimista. Nosotros, en la actividad que yo tengo, que soy directivo de un banco, nosotros nos proyectamos a mediano y largo plazo. Y nos proyectamos con este crecimiento potencial del país. Sabemos que va a haber problemas. Obviamente que te condiciona un poco eso. Vos no te puedes endeudar mucho en Paraguay. Si vos te endeudas mucho en Paraguay, correr un serio riesgo financiero de caer en una crisis cuando tenés un problema como una sequía como que estamos teniendo este año. Entonces, esas cosas son las que hay que tener mucho cuidado. Que creo que en Paraguay las empresas en general tienen cuidado. Yo no veo empresas que tengan problemas muy significativos. O sea, lo han incorporado. Aquel trabajo que hemos hecho hace 10 o 15 años atrás, Manuel, ha permeado y la gente se ha preparado para estas cosas. Y yo creo que vamos a salir y vamos a seguir creciendo más ordenadamente que nuestros vecinos. Y ojalá que podamos hacer reformas que nos permitan crecer más rápido. Creo que eso más bien es el problema, ¿verdad? Nuestro potencial es bajo. 3,5 de crecimiento es bajo, Manuel. Tenemos que tratar de llevar de vuelta hacia 4 o 5%. Yo una de las cosas que tengo miedo es que baje un poco más, ¿verdad? Yo también. Ante estas condiciones Yo también tengo que estamos miedo. viendo. Así es. Que realmente lo que veamos es una descapitalización de empresas, que veamos que la gente tampoco no crece, porque no hay una generación de ingreso disponible, digamos, importante. Creo que viene medio por ahí el tema. Lo que tenemos que buscar es prevenir eso. Tenés razón. Tenemos que buscar la forma de prevenir eso. Para evitar que eso ocurra. Porque yo conozco las preocupaciones que hay en el sector ganadero, por ejemplo, de concentración de la industria. Yo no logro entender muy bien si es la realidad o no. Pero hay un problema. Hay que resolver ese problema. Sí. Hay que aclarar ese panorama. Porque si no, los ganaderos están sumamente negativos respecto al futuro y ellos no van a invertir en esas condiciones. Esas cosas tenemos que ir resolviendo puntualmente. En línea con esto que decíamos, Manuel, un elemento adicional que me gustaría mencionar. Este año por primera vez nosotros colocamos bonos de la tesorería en el mercado doméstico a 10 años y tuvimos éxito en esa colocación. También quisiera mencionar que un banco importante de Plaza con el cual nos reunimos hace poco nos hablaba que está expandiendo su área que tiene que ver con corporativos y con inversiones, porque se va a meter más en el tema de las inversiones de llave en mano y todas esas posibilidades que hay. Afuera nos dicen cuándo van a salir de vuelta al mercado. Hacen falta instrumentos de deuda de empresas paraguayas en el mercado. Hay demanda por Paraguay. Nosotros tenemos oportunidades, tenemos financiamiento. Esas son las cosas que tenemos que trabajar. Y evidentemente el tema de las reformas es otro de los temas que tenemos que retomar. Nosotros tenemos un paquete de leyes de clima de negocios que está próximo a salir en el Congreso. Al menos lo que tiene que ver con las empresas de acciones simplificadas. Tenemos la esperanza de que se pueda aprobar ya muy rápido. Y lo otro que tenemos que retomar lo antes posible es el tema de seguridad social, el tema de la superintendencia de pensiones, destrabar ese ahorro nacional genuino que lo tenemos empotrado a corto plazo y que eso finalmente llegue al financiamiento de la inversión. Eso también va a ser un impulso importante. Pues yo creo que hay más temas incluso en este orden de cosas, ¿verdad? A mí me parece que yo, por ejemplo, jugaría, creo que hoy estamos en una posición defensiva, no en una posición ofensiva, ¿verdad? Me parece que ese es un tema que está claro, tenemos que proteger. Hoy lo que necesitamos es un buen número 3, un buen número 5 y un buen arquero, ¿verdad? Que nos ayuden a cuidar los centros, que nos meten, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué significa esto en la práctica? Tenemos que proteger a nuestros agentes económicos. Creo que esto está bastante claro en algunos sectores. Y creo que tenemos que también empezar un poco a pensar un poco fuera de la caja. ¿Qué significa esto? Yo le decía esto la otra vez a una persona. De Horacio Cartes se dicen muchas cosas. Una cosa que todo el mundo prácticamente coincide, buena y mala, ¿verdad? Pero una de las cosas en las que la gente coincide es, él hizo mucha infraestructura. Fue bueno en el tema de ejecución. Y vos mirá los números, y sí fue bueno. Pero aparte de eso, para la gente de la calle, se estaba haciendo el Metrobús, se estaba haciendo el superviaducto, se estaba haciendo la ruta Mariano Limpio, se estaba haciendo la segunda parte de Franja Costera. Entonces, la gente veía movimiento, veía obra y veía que salían, que se iba a hacer el alcantarillado que nunca se hizo, el aeropuerto que nunca se hizo, la ruta 2 y 7 que ahora recién está comenzando. Este gobierno está haciendo la obra más importante pública de Paraguay desde Yacyretá, que es el corredor bioceánico, la de mayor volumen y mayor precio, muy exitosamente, por cierto. Yo creo que 20.000 personas han de ver lo que se está haciendo, no mucho más que eso.
Entonces, donde está el volumen de población, parece como que no se ve. Este es el momento que tal vez el Estado tenga que decir, voy a priorizar las horas acá alrededor para que la gente vea, no que el resto sea menos importante, las voy a sacar más rápido a las que están acá cerca. Vivienda, por ejemplo, se ve, se había hecho el barrio de San Francisco también en la época de Horacio Cartes, en fin, varias cosas así. Creo que hay que pensar también seriamente, el mundo es otro mundo en el último año nomás. Otro mundo. Estados Unidos con la mayor política proteccionista desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y nosotros seguimos con una política, me parece, comercial, internacional, muy similar a la que tuvimos siempre. Este pues no es el momento de replantearse todo. ¿En qué sentido replantearse todo? Acabamos de firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero no tenemos ningún acuerdo de doble imposición con nadie. Por tanto, hoy no somos competitivos dentro de ese acuerdo. Si no hacemos una política agresiva de convenio de doble imposición, eso no nos va a servir de gran cosa. No nos va a servir de gran cosa. No tenemos relaciones con China, el principal demandante de los productos que hoy tenemos. En el marco de cuidar nuestras cosas, tendríamos que repensar nuestra relación con Taiwán y repensar nuestra relación con China. Pero también están países gigantes como la India, que pueden jugar un rol clave en todo esto. India va a tener 1.400 millones de habitantes. Creo que hay 600 millones de pobres, pero hay 800 millones que tienen ciertas capacidades de consumo y que pueden comprar los productos que nosotros tenemos hoy, que pueden generar inversiones en este país. Y son inversiones que para ellos son muy chiquitas, pero para nosotros son importantes. Estos son algunos ejemplos de lo que a mí se me ocurre. Pero creo que hay una gran cantidad de cosas en las que podemos trabajar. Yo siempre le digo a la gente, creo que Paraguay es un país condenado al éxito. Paraguay le va a ir bien. Si mantiene sus políticas macroeconómicas estables en el mediano plazo, en el largo plazo, Paraguay le va a ir bien. Uno de los dilemas es, vamos a preparar a nuestra gente para que aproveche ese tren que está pasando. Esta es una de las grandes preguntas que se abre. Vamos a ir a un corte y después volvemos al siguiente bloque. Y estamos ya en el último bloque. Y básicamente dentro del qué hacer, un tema muy importante se vuelve este tema de la ley de responsabilidad fiscal, que es un tema que se estuvo discutiendo en los últimos días. Básicamente hay una ley de responsabilidad fiscal que dice que el déficit máximo que puede encarar la administración a nivel presupuestario es de 1,5%. La caída de recaudaciones va a hacer que seguramente ese número cueste mucho alcanzar. ¿Cómo ves esto, César? Yo creo que, y de hecho yo he sugerido esto al ministro Benigno López, yo creo que la realidad ya está, como dijiste al inicio de tu programa, las cartas ya están echadas para este año. Yo creo que en el mejor de los casos vamos a tener seguramente un estancamiento, un 0% de crecimiento del PIB. Eso ya, más o menos por eso. Alrededor de eso vamos a andar, ¿verdad? Y me preocupa un poco de que el efecto rebote el año que viene, especialmente en los sectores comerciales y de servicios, no se observe en la práctica. Entonces yo creo que hace falta en este caso hacer una política fiscal más expansiva, hace falta un impulso fiscal mayor. Más gasto significa eso. Más inversión, para que la gente no se confunda, en realidad Claro, más inversión pública. Yo le sugería al ministro que envíe un proyecto de ley concretamente ya ahora, pidiendo autorización al Congreso para llegar a un 2% del déficit este año y llevar al 2% del déficit también el 2020. Y en paralelo, como el presupuesto ya se presentó esta mañana, enviar una adenda con un programa de inversiones muy en la línea de lo que vos estabas mencionando,
obras que tengan mucho impacto en el empleo principalmente, desde vivienda hacia otro tipo de obras de infraestructura, de un monto de 0,5% del PIB para apuntalar y garantizar que los sectores no agrícolas el año que viene efectivamente recuperen un crecimiento, ¿verdad? Creo que hace falta políticas de ese tipo en esta coyuntura porque las expectativas están muy bajas y yo creo que febrero o marzo del año que viene ya va a ser tarde. Va a ser tarde, porque cuando vos empezás a reaccionar en febrero o marzo para presentar proyectos de ley a partir de ahí para avanzar, Tarda otra vez. ya vas a llegar a agosto, septiembre probablemente, y va a ser tarde. Entonces yo estoy, de hecho mi artículo del día de hoy trata de este tema. Creo que es un momento en el que tenemos, y acá estoy hablando dentro del marco legal institucional que nosotros tenemos en la ley de responsabilidad fiscal, nada fuera de esa ley, que creo que es muy importante preservarla. Hay que pedir autorización al Congreso, argumentar correctamente el por qué estamos pidiendo. y Eso dice llevarlo a la ley en práctica. el artículo 11, Eso que dice. pidiendo autorización se puede llegar hasta 3. Yo no digo hasta, no hace falta hasta 3. Yo creo No, que claro, pero hasta. ¿verdad? hasta, exactamente. Yo planteo, llevemos a 2 este año, el año que viene, para asegurar que la economía se recupere y que de vuelta empecemos a hablar de reformas y de crecimiento a partir del año que viene. Bueno, realmente fue un gusto tenerlo a los dos. Creo que un programa extremadamente interesante para la teleaudiencia. Tratamos de cubrir todo lo que pudimos. Creo que hay muchísimo todavía por hablar, pero muchas gracias por estar esta noche con nosotros acá. Y nos vemos la semana que viene. Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,